Bueno, retomamos entonces nuestra sesión. Entonces, una vez quedamos con el acuerdo pedagógico, claritos en los temas que abordamos, supongo que si no me manifestaron alguna otra cosa, si estamos de acuerdo con el acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos proceder con lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar la presentación de qué es lo que vamos a trabajar, la temática en realidad que vamos a trabajar. Les voy a compartir otro documento. Por favor, me confirman si lo están viendo ahí. Sí, señor. Ok, Sí, señor. gracias. Bueno, compañeros, este módulo de costos 2 está diseñado para ver otros sistemas de costos, digamos, más encaminados hacia lo que es la administración de costos. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar son los costos estándar. ¿Cuáles son los estándares para los elementos del costo? Luego vamos a trabajar un tema de las variaciones en los costos estándar, entonces vamos a ver las diferentes variaciones según los elementos del costo. Entonces vamos a ver que hay variaciones para materia prima, vamos a ver que hay variaciones para mano de obra y vamos a ver que hay variaciones para costos indirectos de fabricación. Luego hablaremos de lo que es la cadena de valor. Vamos a hacer como un estudio de comprender qué es la cadena de valor y sus aplicaciones. Vamos a mirar cómo se clasifican las actividades en la cadena de valor, es decir, qué actividades tenemos y cómo se clasifican, cuáles son esas actividades, qué son actividades, qué son eslabones y cuál es su importancia en la cadena de valor. Eso nos da las herramientas para hablar de costos ABC. ¿Qué son los costos ABC? Son costos basados en actividades, que es otra metodología, otro sistema de costos. Inicialmente vamos a trabajar unos fundamentos teóricos de costos ABC y luego vamos a hablar de unos fundamentos prácticos, es decir, cómo es la metodología para costos ABC. Luego vamos a hablar un poco de la teoría de justo a tiempo, conceptos, producción e inventarios. ¿Qué es la teoría del justo a tiempo? Una teoría, digamos, muy administrativa actual. Y por último, vamos a hablar de costos de la calidad. Ese es el programa que tenemos para este año. Por favor, los micrófonos. Gracias. Muy bien. Compañeros, ¿hay preguntas hasta allí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que tenga dudas? ¿Cero inquietudes? Muy bien, perfecto. En algunos momentos desarrollaremos las tutorías de forma práctica, digamos cuando hay que hacer ejercicios, como son los costos estándar, como son los costos ABC, los fundamentos prácticos. En algunos momentos tendremos que leer y haremos actividades un poco más teóricas, como es cuando hablemos de la cadena de valor, cuando hablemos de la teoría del justo a tiempo, cuando hablemos de los costos ABC, fundamentos teóricos. Muy bien. No sé si hay algo que quieran agregar en el momento de la presentación. No sé si les quedó alguna duda respecto al tema de la plataforma, al tema de
de las evaluaciones, al tema del desarrollo de las tutorías. ¿O podemos comenzar? Ok. Recuerdan que les había mostrado que en la plataforma tenemos una actividad que dice evaluación inicial, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recorderis, vamos a tratar de volvernos a empapar del tema de los costos, porque sé que muy probablemente algunos de ustedes hace rato que vieron costos 1 y de pronto no recuerdan, no tienen claro eso, digamos que son unos conceptos que debemos tener eh, para abordar costos 2, de tener la claridad de qué es lo que vamos a hacer para abordar costos 2. Entonces, voy a compartir en la pantalla. ¿Vemos ahí la prueba inicial? Señor. Ok, perfecto. Muy bien, compañeros. Este es el momento que... disculpen un segundito. Este es el momento donde podemos activar nuestros micrófonos, digamos, cuando vayamos a participar, ¿no? La idea es que entre todos construyamos estos conceptos, recordemos estos conceptos que son de costos 1, digamos que quizás se me escapó ahí una pregunta que ahorita la hacemos y las vamos socializando. Muy bien. La primera pregunta, ¿qué diferencia tenemos entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos? ¿Quién nos quiere socializar eso? Alguien que active su micrófono y nos digan qué diferencia, o si sea una de las diferencias que recuerde. ¿No lo recuerdan? Muy bien. Recordemos que la contabilidad financiera es el sistema general de la empresa, ¿cierto? O sea, es la contabilidad completa. La contabilidad de costos es una partecita simplemente, una fracción, un subsistema dentro del sistema contable de la organización. Por ende, pues eh, sus, hay una pregunta en el chat, sus usuarios. Ok, ya vi tu comentario, Adriana, no hay problema. Por ende, pues digamos que los usuarios a los que está dirigido son unos, los objetivos que persiguen también son diferentes, entonces esa es la idea. ¿A qué usuarios generalmente puede ir dirigida la contabilidad financiera, la contabilidad general, la contabilidad gruesa de la empresa? Pues esa contabilidad va dirigida a usuarios tanto internos como externos, ¿cierto? Digamos que esa es la primera diferencia. ¿A quiénes va dirigida? La contabilidad financiera va a usuarios internos como externos. Esa le interesa a los administradores, a los dueños de la empresa, pero también le interesa a la DIAN, al gobierno, a los proveedores, a los bancos, al sector financiero en general. O sea, es de interés de todo este tipo de terceros. En cambio, la contabilidad de costos es un tema que va dirigido generalmente a usuarios internos. La contabilidad de costos es para uso interno de la empresa para tomar decisiones de forma interna. Hablando de la finalidad, ¿qué persigue la contabilidad financiera? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y cuál es la finalidad de la contabilidad de costos? Que es diferente la una de la otra. ¿Qué persigue la contabilidad financiera? ¿Qué buscamos? ¿Para qué llevamos nosotros contabilidad de las organizaciones? ¿Quién me apoya?
Profe, me repite la pregunta, es que si te he entrecortado. Ok. ¿Qué persigue? ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad financiera? ¿Para qué llevamos contabilidad en las empresas? ¿Qué buscamos? ¿Qué se persigue con ella? Era para buscar un orden, ¿cierto? En todo lo que se haga en los registros, en lo que vendamos, compramos, ¿cierto? Pues creo yo. Tener una Puede base de ser. datos Un que orden sabe que en la todo lo que empresa hagamos. para tomar decisiones, Apoyar la toma de decisiones. ¿Qué más? tener un estudio de saber si la empresa es rentable o no es rentable. Entonces ahí llegamos, tocamos una fibra importante, ¿cierto? Determinar la situación financiera de la empresa, ¿cierto? Es decir, determinar cómo está la empresa, la realidad financiera de esa empresa en términos que podamos apoyar la toma de decisiones. Y ya sea decisiones internas o externas, ¿cierto? Decisiones que tome la empresa o decisiones que puedan tomar terceros en función de la empresa, como qué tipo de decisiones, por ejemplo, otorgar un crédito. Ya silenciemos por el micrófono para que no, para que el ruido no nos perturbe. Gracias. Entonces, ese tipo de decisiones que toman terceros con base en la información financiera es la que debemos apoyar con la contabilidad. La idea es esa, la contabilidad nos sirve para reflejar una situación financiera real de la empresa para apoyar la toma de decisiones tanto de la empresa como de terceros. Pero bien, si esa es la finalidad de la contabilidad financiera, ¿qué buscamos con la contabilidad de costos? ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad de costos? ¿Qué persigue? ¿Para qué existe la contabilidad de costos? Será la compra de la materia prima, cuánto nos vale, si es también pues rentable y para la venta. Profe, Pues ahí me, sería como algo de la materia que uno va a utilizar dependiendo de la empresa que uno esté dedicada, ¿cierto? Con la materia prima, las compras y el costo, ¿cierto? Y a la venta. y la mano de obra directa y la indirecta también va, profe. Muy bien, yo combinaría la respuesta de ustedes dos, muchachos. En realidad, digamos que el objetivo principal de la contabilidad de costos es determinar de la forma más exacta posible el costo de producción de un artículo o prestación de un servicio, ¿sí? Es decir, en realidad cuando nosotros combinamos esa materia prima con la mano de obra, con los CIF, lo que pretendemos es saber cuánto nos cuesta fabricar ese producto y de esa forma tomar decisiones como cuáles, pues lo que nos decía la compañera Paola, saber si el precio de venta, en cuánto lo vamos a vender, saber si sí es rentable para nosotros fabricarlo, saber si es mejor comercializarlo, ¿no? Entonces vamos a tomar decisiones con base en eso. Pero sí, el objetivo primordial, el objetivo grande, el principal es saber cuánto nos cuesta fabricar el producto, ¿cierto? Recordemos que este tipo de costos se aplican principalmente en empresas industriales y prestadoras de servicios. Entonces, lo que buscamos es determinar de la forma más exacta posible eh, el costo de producción de un artículo. Muy bien, recordamos el estado de costos de producción y ventas. ¿Qué es un estado de costos de producción y ventas? Bueno, pues acá no vamos a poder poner el tema de cuánto, cómo es elaborar el esquema, sino que nos va a tocar decirlo, por lo menos, mencionarlo. Entonces, ¿qué es un estado de costos de producción y ventas, compañeros? Si recuerdan el estado de costos, claro, en costos uno terminábamos el final con un estado de costos. Sí, profe, pues yo me acuerdo que iba al inventario inicial, quemar las compras netas, algo así, algo así, creo. Ajá, Profe, es lo que muestra como detalladamente cómo se llevó pues la producción, cómo se hizo la producción de la empresa. exactamente. Es un estado financiero de carácter especial, ¿cierto? Que nos iba mostrando
en los costos que incurrimos en el periodo para determinar el costo de los artículos vendidos, ¿cierto? Digamos que la primera parte nos comprendía la materia prima, partiendo del inventario inicial, más las compras, menos el inventario final, y le restábamos la materia prima indirecta. Eso nos daba la materia prima directa. Luego trabajábamos con la nómina de fábrica y se descontaba de aquella la mano de obra indirecta y nos daba mano de obra directa. Y por último sumábamos los costos indirectos de fabricación. Y eso lo combinábamos posteriormente en el estado de costos con los inventarios iniciales y finales de producción en proceso e inventarios iniciales y finales de producto terminado para determinar finalmente cuál había sido el costo de ventas, ¿sí? Muy bien. Ahora, entremos en la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia tenemos entre un costeo con base histórica y un costeo con base predeterminada o estándar? ¿Cuál es la diferencia entre un costo histórico y un costo estándar? Que eso lo mencionamos también en costos 1. ¿Quién me dice? Con un ejemplo. Recuerden, eso lo hacíamos con un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un costeo con base histórica y un costeo con base predeterminada o estándar? Profe, una base histórica no es cuando le pone, bueno, vale tanto, pero porque viene de historia, porque le ponen como, no. Y la base estándar es lo que, ¿cómo le digo yo? Lo que, Como lo ¿cómo le- pienses, dale, dale que estamos aprendiendo, retroalimentando, no te preocupes si te equivocas. como, o sea, base histórica es como cuando, bueno, no sé, pongamos un ejemplo, como por decir un carro antiguo, entonces ahorita puede valer un poco más, pero porque o sea, es histórico o algo así. Y bases de estándar es lo que realmente lo que cuesta o es así. Profe, Eh, una eh, pregunta. Le anexar la base histórica, no es como, esa es como ¿cómo le digo yo? Eso no Como es como cuánto me gasté al final del pero como el proceso. año anterior, Sí, va más por ahí. ¿cierto? Por lo que nos acaba de decir Juan Diego, compañeros. La Serio, verdad, Sergio. bueno, participaron los dos, creo, Sergio y Juan Diego. Muy bien. En realidad, la diferencia radica en el momento que yo conozco los costos, ¿sí? Un costeo con base histórica se define así aquel proceso en el que yo conozco el costo del producto una vez termina el proceso. Es decir, cuando el producto ya está completamente terminado, ahí me doy cuenta cuánto costó el producto. Pero para eso yo tengo que fabricar el producto y terminarlo. Otra cosa es cuando yo quiero saber cuánto me va a costar el producto antes de elaborarlo, ¿sí? Es muy diferente. Lo decíamos con un ejemplo sencillo, ¿no? Si deseamos ir a pasear, pues ¿qué va a pasar? No podemos porque tenemos que estar encerrados, ¿cierto? No, mentiras. Si en algún momento decidimos emprender un proyecto de un viaje, nosotros tenemos, digamos, desde el punto de vista de saber cuánto nos cuesta, dos formas. O nos vamos y viajamos y al regreso miramos cuánto nos gastamos. Es decir, yo me puedo echar 3 millones de pesos al bolsillo e irme a pasear y cuando regrese miro cuánto me quedó y así sé cuánto me costó el viaje, ¿cierto? Esa modalidad de costeo es histórico. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta después de que ya pasé lo que me gasté. Otra forma es predeterminado, o sea, antes de. Yo para irme a pasear puedo elevar cotizaciones, averiguar cuánto me va a costar el hospedaje, la comida, qué atractivos turísticos hay, cuánto cuestan, y desde aquí, antes de irme, saber
cuánto me va a costar ese paseo, ¿cierto? Son dos cosas como diferentes. Yo me voy a pasear y después, ¿cuál es el momento? Después de, ahí me di cuenta, ese es histórico. Ahora, predeterminado es cuando, antes, es cuando yo antes de pasear sé cuánto me cuesta. Ahora, eso aplicado a los costos es exactamente igual. Yo puedo hacer un estudio para saber cuánto voy a invertir o cuánto me va a costar fabricar un producto antes de emprender la ejecución, antes de empezar a hacerlo, ¿no? Y esos costos se llaman predeterminados. Muy bien. Siguiente pregunta, compañeros. Esta sí se la saben todos. ¿Qué es la variación neta y cómo la calculamos? Profe, eso no tiene que ver con la pregunta anterior. No, Es como, no, ¿no? no, son conceptos aparte. Ah, bueno. Profe, no es como la diferencia entre los costos y el presupuesto, ¿o no? Ah, ya te vas acercando, Sergio. Claro que sí, compañeros. Recordemos que cuando nosotros desarrollamos el proceso de costeo histórico, ¿cierto? Para aplicarlo sí partíamos de unos costos indirectos presupuestados y con base en esos costos indirectos de fabricación presupuestados cargábamos CIF a la producción. Esos costos que le cargábamos a la producción se llaman costos indirectos de fabricación aplicados, ¿sí? Pero recordemos que esos costos los aplicábamos con base en un presupuesto, ¿sí? Y al final del periodo nos dábamos cuenta cuánto eran los CIF reales, es decir, Ah, en realidad cuánto nos habíamos gastado. Y esa diferencia entre los CIF reales y los CIF aplicados es lo que conocemos como variación neta. Entonces, ¿qué es la variación neta? Es la diferencia entre los CIF reales y los CIF aplicados. ¿Cómo se calcula? Pues restando de los CIF reales los CIF aplicados. sí, sí, ¿Estamos claros? sí, señor. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de costos por órdenes de producción y un sistema de costos por proceso? ¿Qué recuerdan de eso? Eso también lo mencionamos en costos 1. ¿En qué se diferencia un costeo por orden de producción y un costeo por procesos? Ya uno, no activen todos el micrófono al tiempo que no entendemos. Muy bien. Recuerden, compañeros, que los costos por órdenes de producción los utilizamos generalmente en aquellas empresas cuya producción es heterogénea, que produce diversos artículos diferentes, ¿sí? Y que normalmente son por encargos o por pedidos, ¿sí? En cambio, el costeo por procesos se desarrolla en empresas que producen en serie, que generalmente van fabricando el mismo producto a través de un proceso, ¿cierto? Entonces, en este tipo de empresas, el costeo se hace por proceso, digamos porque se costea es el proceso en el que va el producto, ¿sí? Pero son productos en serie, iguales, homogéneos, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es un inventario de productos en proceso? Profesor, las existencias. ¿Cuáles existencias? Dime. Pues como de la materia prima, de la mano de obra, los materiales, no sé, o de los costos indirectos, ¿no? Algo así. ¿Qué es la- Son, Dime. son los productos aún no terminados, que todavía no están a la venta porque faltan de ensamblarlos o detalles o algo, ¿no? Exactamente, muy bien. Ya empezamos a entrar en Ya llevo materia. 2 puntos, van 2 puntos, Pablo. Recuerden que las empresas industriales, bueno, otra vez me está diciendo acá
el programa este que se nos van a acabar los segundos 40 minutos. Qué rápido pasa el tiempo cuando estamos pasando bueno, ¿cierto? Entonces, compañeros, recuerden exactamente lo mismo, de pronto para los que no estaban, luego recordamos, se termina esta sesión y volvemos y nos conectamos con la misma ID, ¿sí? Para que lo tengan claro, me dan un par de minuticos mientras yo vuelvo y abro la reunión y nos conectamos con la misma ID. Entonces, recordemos que las empresas industriales manejan inventarios de sus materias primas, ¿cierto? Inventario de sus productos en proceso, inventario de sus productos terminados, inventario de sus materiales, repuestos y accesorios, diferentes inventarios. ¿Cuál es el inventario de productos en proceso? Son aquellos productos que están en el limbo del proceso, es decir, que no son materia prima en su estado natural, pero que tampoco son producto terminado. Son aquellos productos que se empezaron a fabricar, pero que al cierre del periodo fiscal en el que vamos a reportar no se han terminado. Entonces, no los podemos catalogar como materia prima porque ya sufrieron un proceso de transformación y de acumulación de costos, pero tampoco los podemos definir como producto terminado porque aún no están disponibles para la venta. Digamos que son esos productos que están a semi-elaborar, medio hechos, que aún no se han terminado, pero que en el futuro se van a terminar, ¿sí? Y a ese conglomerado de productos que están a medio elaborar, se costean, es decir, se calcula cuántos costos llevan hasta ese momento y se denominan inventario de productos en proceso. Bueno, esta pregunta es una pregunta muy interesante porque nos va a apoyar mucho en el proceso de costos estándar. Espero que le pongan mucho cuidado a esto. ¿Qué son las unidades equivalentes y cómo se calculan? Quizás de eso sí no hablamos en costos 1, pero de pronto ustedes lo han escuchado o lo han visto de pronto en otra tutoría. ¿Qué puede ser? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de unidades equivalentes? Profe, no son como el número de las unidades terminadas, o sea, como el material terminado. Por ahí va. Vas por buen camino. ¿Pero por qué equivalentes? Equivalente. Profe, es como de Equivale a un pronto la proceso terminado, porción, ¿ok? exacto, como porciones para terminar el proceso, como las partecitas, lo que Puede, equivale, por decir el botón, bueno, no sé. puede ir por ahí. Miren, en realidad la producción equivalente es una metodología que se utiliza para determinar a cuántas unidades de producto terminado equivalen los productos en proceso. Me explico. Si nosotros en un proceso de confección empezamos a fabricar 100 camisas, ¿cierto? Y al final del periodo las camisas no están listas, ninguna de las 100, ¿cierto? Ninguna de las 100. Empezamos a hacer 100 camisas, pero ninguna está terminada. Vamos a suponer una cosa. A las 100 camisas les falta ponerles el cuello, únicamente el cuello. ¿Podemos decir que las camisas están listas para vender? No. No, ¿cierto? Ahora muy bien. Si ustedes tienen una camisa lista, solo le falta el cuello, ¿qué porcentaje determinado le darían a esa camisa? Es decir, ¿en qué porcentaje de avance dirían ustedes que van? Solo me falta el cuello. ¿Cuánto dirían? ¿El 50%? ¿Cómo? No, más. Más, porque solo le falta el cuello, ¿cierto? Por ahí 90, 95. Digamos un 90% para que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Podríamos decir, listo, tenemos 100 camisas en proceso y de esas 100 camisas tienen un avance del 90%, ¿sí? Tienen un avance del 90%. Quiere decir que eso equivale, no estamos diciendo que sea, sino que equivale a cuántas camisas terminadas. ¿Cuánto es el 90% de 100 camisas? Niños, el 90% de 100 camisas. 90. Pues 90, ¿no? Camisas. Quiere decir
quiere decir que esas unidades en proceso, esas 100 camisas que están en proceso, equivalen a haber terminado 90 camisas. ¿Por qué equivalen a haber terminado 90 camisas? Porque tienen un avance del 90%, ¿sí? Es como si hubiéramos terminado 90 camisas. En otras palabras, si nosotros en vez de hacer todas las camisas en proceso y dejar a todas colgadas por el cuello, hubiésemos decidido hacer y terminar cada una, posiblemente hubiéramos hecho 90 camisas completas y las otras 10 no las hubiéramos siquiera empezado, ¿no? ¿Qué es la producción equivalente? Es a cuántas unidades de producto terminado equivale nuestra producción en proceso en función del grado de avance que lleve, ¿sí? De eso se trata. Muy bien. ¿Qué son los CIF aplicados, los CIF presupuestados y los CIF reales? Los implicados. Ahí sí tiene relación con la variación neta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los CIF aplicados? Pues son los costos indirectos de fabricación que le cargamos o le vamos cargando a los productos conforme se van fabricando, ¿cierto? Apoyados en una herramienta llamada tasa predeterminada. ¿Qué son los CIF presupuestados? Son los costos indirectos de fabricación que la empresa tiene presupuestados que se va a consumir dentro de un periodo específico y con base en los cuales calcula la tasa predeterminada para aplicar costos a su producción. Y los CIF reales son los que efectivamente se consume la empresa al final del periodo. Digamos, ¿por qué se hace esta diferencia? Porque recordemos que dentro de mis costos indirectos de fabricación hay unos fijos que son fáciles de presupuestar y que son fáciles de determinar, pero también hay unos variables y semivariables. Digamos que a la hora de yo presupuestar unos costos indirectos es complicado yo tener la certeza de cuánto van a ser los CIF de un periodo específico, porque entran el componente variable de los costos, que es lo que nos complica. ¿Cuál es el componente variable? Por ejemplo, ¿cómo saber exactamente cuánto va a ser el consumo de energía en la empresa? ¿Sí? Es complicado. Entonces, digamos que el componente variable es lo que nos permite que haya una diferencia entre costos indirectos presupuestados, aplicados y reales, ¿no? Finalmente, para que no haya variación, pues tendríamos que ser casi que brujos, pitonizos, para saber en cuánto van a llegar los costos indirectos al final del periodo, y no lo son. Bien. Por último, que se nos va acabando el tiempo de esta segunda parte, recordemos los elementos del costo y cómo se compone. ¿Cuántos son los elementos del costo? Materia prima indirecta. Materia prima directa. Directa, la indirecta y los CIF, Ojo, los costos indirectos de fabricación. son tres. Materia prima directa, Por eso, mano de obra y Ajá. costos indirectos de fabricación. Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Muy bien. Y los costos indirectos de fabricación se componen de materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros sí. Y otros sí. Ok. Muy bien, compañeros. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a entrar en materia. Acto seguido, voy a finalizar esta reunión que ya le queda poco menos de 1 minuto y volvemos y nos conectamos con la misma ID. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos ahorita.